Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas una vez más a las sesiones junto al fuego del refugio. Hoy traemos un formato un poquito distinto de lo que nos va a hablar Antonio. Cuéntanos, Antonio. Muy buenas, bienvenidos a este número 7. Pues nada, hasta ahora hemos venido hablando de nuestros juegos, ¿no? De los juegos de la editorial, del refugio. Hemos estado hablando con nuestros autores, nuestras autoras. Hemos hecho demos de esos juegos en formatos muy pequeños, ¿no? Formatos cortos de hasta 30 minutos, ¿no? Pero bueno, queríamos seguir, ¿no? Dando cabida a otro tipo de formato dentro de las sesiones junto al fuego y queríamos iniciar pues también algunos capítulos así un poco más transversales, ¿no? Y hablar pues quizás de agentes, ¿no? Que podría llamarse como agentes del rol, ¿no? De la escena del rol. Y en esta ocasión pues vienen a hablarnos de una revista, de un proyecto cultural que es la revista Turno, que lleva algo más de un año. Creo ahora nos contarán. Ahora nos cuentan, hemos traído aquí a Maika Maki y a Borja. Ahí está. Os vamos a sacar, espérate, os ponemos arriba, que sois los invitados. Ay, que no puedo. Ahora, perfecto. Y bueno, y queríamos, pues eso, traer una iniciativa así un poco más transversal, que no fuera solo hablar de lo que sucede en el refugio, sino de los temas que también nos interesan y creo que la revista Turno ha venido fuerte y bueno, pues teníamos ganas de invitarlos a que pasaran por aquí, por la cabaña del bosque de Rhyhop. Sentados justo al fuego y coged un vasito de cacao caliente. Y bueno, bienvenida Maika, bienvenido Borja. ¿Todo bien? Sí, muy bien, la verdad. Muy bien, me han dicho que es una entrevista. Sí, es nuestra primera entrevista. Esperemos la primera de muchas. Bueno, ellos han hecho muchas entrevistas, como ya podéis ver en la web después, pero es la primera que le hacemos a ellos. Y bueno, voy a leer un poquito del manifiesto, porque tienen un manifiesto muy chulo en la web, en la revista, que dice que Turno es un medio digital, por ahora online, sobre juegos de mesa, rol, miniaturas y las historias que nacen alrededor de una partida. Nos interesa tanto lo que pasa en el tablero como lo que sucede fuera de él, las risas, las conversaciones y los momentos que hacen única cada partida. Nos basamos en 3 premisas: independencia, horizontalidad y diversidad. ¿De dónde sale todo esto? ¿Cómo surge este proyecto en conjunto? Y bueno, presentaros un poco, contarnos qué rol tenéis cada uno, cómo os unís, ¿no? Para que surja esta propuesta cultural. Dale, Empieza tú, Maika, si quieres. Empezaste tú toda la movida, o sea que en verdad es tu culpa. Sí, bueno. Bueno, llevamos desde agosto más o menos, llevamos unos 7 meses en realidad. Y bueno, todo surgió un poco, si queréis os comento un poco sobre Turno y luego hablamos un poco de qué hacemos cada uno, pero surgió la idea de hacer algo, En principio iba a ser una revista en físico, que íbamos a hacer como con una entidad y tal. Y bueno, hicimos un poco una presentación y al final decidimos hacerlo por nuestra cuenta. Y a partir de ahí, pues nos pusimos con ello, a desarrollar un poco, a diseñar la web, a diseñar el logotipo, a hacer un poco todo. Y luego, cuando ya tenía yo más o menos todo listo, en parte también gracias a Maika y a Maya, pues me fueron diciendo, venga, nos unimos al proyecto. Maika dijo que le gustaría escribir, entonces a partir de ahí, pues aquí estamos, 7 meses después y la verdad que bastante contentos. Sí, a ver, fue una amalgama, ¿no? de cosas. Borja tenía muchas ganas de hacer un proyecto como propio, ¿no? Y al final ha sido un proyecto muy en conjunto, porque los dos siempre hemos estado como muy metidos, él más en la parte del modelismo, esto que siempre le llama mucho la atención. Yo soy súper rolera, o sea, en realidad no llevo tanto en el mundillo, llevaré jugando y dirigiendo sobre todo, que creo que he dirigido más de lo que he jugado, para mi desgracia, como, no sé si serán unos 3 añitos. Pero bueno, yo la verdad que cuando encuentro una pasión me meto a muerte y luego pues eso, Borja y yo pues somos amigos desde hace bastante tiempo, con Amaya
también, que es una amiga en común, que ella también es parte de Turno. Y bueno, pues surgió, me dijo, oye, ¿te apetece? No sé qué, estoy montando esto, un poco lo que os ha contado. Y nada, nos lanzamos ahí de cabeza. Y la verdad que son muy contentos. Muy bien, ¿y qué temática? Bueno, ya lo hemos dicho un poco, ¿no? Por encima, pero ¿qué temática? ¿Cuáles son los pilares de la revista? No solo la temática, sino en lo que os fundamentáis, ¿no? ¿Qué es lo que queréis transmitir a nivel de propuesta? Vale, pues lo que intentamos sobre todo es, las premisas son las que has leído en el manifiesto. Intentamos que sea un proyecto lo más colaborativo posible, que se una a gente siempre que le apetezca. Y nos intentamos centrar un poco en todo lo relacionado con el hobby. El rol es bastante importante, pero también hablamos de juegos de mesa, hacemos análisis, el rol, por supuesto. Hacemos reseñas de miniaturas, últimamente estamos preparando un par de cosas chulas, y luego hacemos reflexiones de un poco el mundo del rol, del mundo de los juegos de mesa, un poco que englobamos todo el hobby y todo lo que tiene que ver con sentarte con tus amigos y pasar una buena tarde. Sí, porque además he visto que lo hacéis de una forma muy, muy holística, ¿no? Como todo que englobáis, no solo hacéis un análisis del juego, sino de cómo os sentís al jugar o cómo os lo tomáis como vuestro grupo de amigos, ¿no? Como que la experiencia, describís un poco más la experiencia que el juego en sí, y eso creo que es muy positivo, es una cosa que no se ve tanto, ¿no? Más allá de si ves alguna partida grabada y se habla un poco en la postpartida, ¿no? Se comenta un poco cómo se ha sentido la gente y eso, me gusta mucho eso. Y yo creo que es buen momento para enseñar la web, ¿no? Y que nos contéis un poco que si alguien llega nuevo, porque claro, aquí yo descubrí esta revista hace muy poquito y es que tiene tantas cosas que me fui directo a las miniaturas porque justo mis amigos acaban de meterse de cabeza en Warhammer 40.000 y yo no, porque no puedo, pero me metí, ¿no? Un poco por nostalgia también, pero bueno, también leí los artículos de Maus Ritter y tal. Contanos un poco qué es lo que un recién llegado debería, ¿qué les recomendáis al que llegue a la revista Turno? ¿Cómo navega por vuestra web? Pues quería introducir una pequeña cosa, perdona, sí, Borja, que es la estética, ¿no? O sea, que una de las cosas que también me llamó a mí mucho la atención de la revista es lo cuidado de la estética, no solo en la web, sino después también cuando en redes sociales, ¿no? Lanzáis las promociones de los artículos, de los especiales y tal. Hay un cuidado muy presente, muy chulo en la estética que creo que llama la atención y que tampoco es habitual quizá en el mundo así lúdico, ¿no? Y que creo que también es un valor a destacar. Y bueno, estaría guay saber también un poco cómo de presente estaba eso desde el principio y eso. Claro, al final ahora que la estamos viendo. No hemos comentado un poco de qué se encarga cada uno. No sé si queréis que digamos así resumiendo sí, qué persona hace cada parte o... Pues Maika, dale si quieres a... Sí, bueno, pues bueno. Toda la parte visual, esta imagen de marca tan potente que veis, es todo mérito de Borja. O sea, por supuesto, cuando nos enseñó el proyecto, pues le dimos algo de feedback, ¿no? De, oye, pues vamos a ver cómo ponemos, pues que sí, la parte de arriba, ¿no? Toda esta barra negra, etcétera y demás. Pero bueno, también se da la casualidad de que tanto Borja como yo en nuestros trabajos, estos que tenemos que tener, somos diseñadores y nos dedicamos mucho al diseño web y todas estas cosas. Entonces, al final, tenemos como el ojo un poco entrenado en ese sentido. Y es verdad que por ese lado, pues igual tenemos una suerte que otros compañeros de los medios no tienen. Pero bueno, ya os digo, esta parte todo es mérito de Borja, aunque a él no le gusta reconocerlo. Se pega unas curradas muy potentes con la web y se nota, le pone mucho cariño y mucho amor. Yo principalmente me encargo de la parte de Blue Sky, por un lado, porque las redes más o menos nos las repartimos, y escribo un montón. Suelo estar muy pendiente de las novedades, tanto de rol como de juegos de mesa, y un poco esto. Sobre todo eso, escribo mucho, leo mucho, estoy todo el día ahí mirando que si novedades, que si cosas no tan nuevas, ¿no?
Por ejemplo, hace poquito nos contactaron para sacar este juego tan indie, Magical Girl, por ejemplo. Magical Girl, que mola un montón el nombre. Y es una cosa como muy distinta y tal vez no tan en el panorama, pues eso, más de editoriales y más general, y eso también mola mucho, ¿no? También ese que veis por ahí de alzamiento vegetal y así. Entonces, bueno, eso, estoy intentando crear también comunidad con el resto de gente. Y eso, luego tenemos a Amaya, que por su lado pues también nos echa una mano siempre que puede. Y ella se encarga sobre todo de revisiones de textos, colabora mucho en la gestión editorial y también la redacción de artículos, porque ya sabes que cuando estás escribiendo mucho, pues a veces el ojo se te cansa y ven más 4 que 2. Y bueno, eso sobre todo nos ayuda a ordenar muchos procesos, a revisar textos y tiene muchas ideas locas y sobre todo muy buenas. Sí, bueno, y sobre todo nos echa mucho la bronca cuando nos equivocamos con algo, eso es lo principal. Y bueno, eso es un poco lo que hacemos cada uno y lo que comenta Maika, cada uno, tanto ella como yo nos dedicamos a ello. Yo estoy más orientado al diseño como a dirección creativa principalmente, entonces desde el principio para mí era muy importante que la estética fuese, como habéis comentado, que fuese potente, que fuese chulo. También hacer ilustraciones propias para cada artículo, que en eso nos está echando una mano varias personas que se han querido unir. Desde aquí, hola Lucy, hola Alejandro. Eso es. Y textos también hemos recibido de varias personas y vamos publicando un poco según vamos pillando tiempo y según tenemos el calendario. Y sobre la web, bueno, vamos a crear ahora una categorización un poco distinta porque vamos a crear la sección de rol concretamente y la de juegos de mesa, porque ahora mismo yo lo que, bueno, aquí en grande se ven un poco los especiales que hemos ido haciendo y aquí tenemos las categorías, tanto aquí como en el menú principal. Entonces, aquí ahora mismo no se ve los análisis si son de juegos de mesa o de rol, pero eso estará incluido para que cada persona vaya a lo que más le interese. Y a partir de aquí, pues me apetece leer un artículo de opinión y tenemos aquí un poco todos los que hemos ido recopilando y haciendo. Hicimos un especial sobre Stranger Things, por ejemplo, hablando, sobre todo utilizando como excusa la serie para hablar de rol y hablar de intentar incentivar un poco el que hay otros tipos de ocio que merecen la pena. ¿Cómo funciona lo de los turnos? Porque algunos de los artículos pone primer turno, segundo turno. ¿Eso es simplemente un artículo que continúa en el siguiente o una especie de monográfico del que sacáis varias ideas o es una cosa semanal? Es un monográfico, hacemos especiales, decidimos el tema. De hecho, el primer especial que hicimos de todos fue el de Mouse Ritter. Ahora y en ese momento se nos ocurrió que Maika jugó bastante y la encantó y decidimos dedicar algo más que un solo artículo a todo el juego. Entonces es especial 1 y luego cada nombre de cada capítulo se llama de una forma. Es el primer turno, segundo turno, depende de... Este tiene 3 turnos, es un poco por jugar con el nombre de... Y bueno, luego en los especiales, pues el especial de Mouse Ritter está un poco aquí presentado, con sus ilustraciones, con quién ha hecho los textos. Bueno, contarnos un poco, ya que estamos, ¿vale? Voy a pasar una pregunta que tenía para después y contadme un poco, ya que estamos hablando del Mouse Ritter, para no volver después, ¿fue ahí donde se cruzan los caminos, ¿no? de turno y del refugio? Eso es. Contarnos un poco, Antonio, ya que estás tú, cuenta también pues, cómo os encontráis. Mira, yo antes he dicho lo de un año porque había leído el artículo sobre el cambio de año, ¿no? De fin de año y tal, no sé qué, y ahí me había despistado un poco y pensaba que llevabais más tiempo. Yo conocí la revista por este artículo de Mouse Ritter que me cogió totalmente de sorpresa
y este especial en 3 turnos. Y me gustó también, como decías tú, Óscar, la propuesta, ¿no? De romper con lo habitual, ¿no? Darle esa profundidad, aparecer, ¿no? Como en primera persona quién escribe, ¿no? Y cómo ha vivido el juego, ¿no? Y no una reseña más explícita, que es lo que quizás estamos más acostumbrados a ver, o lo otro, ¿no? O eso, o contar cómo es tu experiencia de juego y tal, pero mezclar las dos cosas de una forma tan orgánica, como tú decías, tan bien escrito, también hay que decirlo, y con eso, ¿no? Como diferentes enfoques que te llevan no solo a lo que estás leyendo, sino a otros mundos, ¿no? Y a lo que ocurre también transversalmente cuando juega un juego y hay otras referencias, no sé, me pareció una cosa chulísima cuando la vi, ¿no? Y dije, ¿esto qué es? Y de hecho, otra cosa que me gustó es, fíjate que ahora, esta semana pasada hicimos una newsletter hablando de algunas cosas de la editorial del año pasado y de 2025 y 2026, ¿no? Y una de las cosas que decimos en esa newsletter, ¿no? En la que ha habido bastante eco con la comunidad y tal, es la importancia de no estar siempre en la novedad, ¿no? Y echar un poco la vista atrás y ves qué tenemos, ¿no? En la estantería y qué, ¿no? Y qué cosas se nos han pasado por alto, ¿no? Y ver un poco más, pues, dentro de una editorial el fondo, dentro de uno mismo su estantería, ¿no? Y no solo lo que le va a llegar. Y me gustó un poco esto, ¿no? Que Mausritter, ¿no? Es un juego que publicamos en 2020. Sí. Que no ha dejado de venderse, que ahora, justo ahora está en reimpresión la 3ª impresión. Y debo decir que uno de los culpables de eso es Revista Turno, porque este especial ha activado mucho la venta de Mausritter. Qué guay. O sea, y no nos conocíamos, vamos, que bueno, que después hemos estado en contacto, pero no nos conocíamos. Fíjate pues, que tú perteneces a Ajetreo Burgos y había estado en contacto el año pasado con un Ajetreo, pero para algunas colaboraciones y tal, que sé que estaban ahí, pero se quedaron un poco en stand-by y bueno. Sí, algo había, aunque ya no pertenezco a Ajetreo Burgos, pero bueno, es cierto que ahí yo ya hablé con vosotros en su día, vamos, creo que contigo, Antonio, y yo sí que vi eso, muy buen rollo y tal, y cuando comenzamos con Turno, aparte de que yo me había enamorado de Mausritter, porque es un juego maravilloso, o bueno, a mí por lo menos me encanta, ese aire tan libre, ese pues ser muy narrativo, ¿no? Porque como los ratoncillos tienen miedo a todo, lógicamente, no se pueden meter en mucho jaleo, pues te obliga a ser muy narrativo, aunque, bueno, ya sabemos que luego hay momentos muy letales. Entonces, cuando surgió la idea dentro de la revista de hacer algún especial, es cierto que lo comentamos y así, y les dije a los compis, oye, pues, ¿qué os parece de Mausritter? Porque tenía pues el propio juego, la campaña, tenía por ahí una aventura también y demás, y bueno, salió, y yo creo que de hecho ha sido de los más potentes que hemos tenido, ahí corrígeme Borja si me equivoco, pero es verdad que ha movido un montón, ha gustado muchísimo y yo, vamos, súper feliz al respecto. Es verdad que yo creo que Turno cubre ese punto que comentabas, ¿no? Entre la reseña tan pura y el o ver una partida o que te comenten solo las sensaciones y demás. Y es que, no sé, creo que echábamos en falta igual esa conversación más profunda, porque si os fijáis sí que hablamos de mecánicas, pero suele ser no meternos ni a discutir las mecánicas, porque al final para eso hay mucha gente discutiendo mecánicas, a nosotros simplemente abrazamos las que hay y luego ya en nuestras mesas podemos hacer más hacks o menos, o lo que sea, cada uno, y lo importante es pasárselo bien. Entonces, no sé, creo que Turno nace de querer mirar el juego como un fenómeno cultural y no solo como un producto, eso es, de novedades, de tal y cual. Yo particularmente descubrí Mausritter, ya os digo, yo llevo como 3 años en el rol, lo descubrí, igual por eso también me enamoré de él, aunque fuese el 2020, porque si me pilla ahora igual es verdad que estás más pendiente de las novedades. Y aún así intento que todo lo que llega a mis manos, todo echarle un buen vistazo y darle cariño y el tiempo que merece, por supuesto. ¿Y tú, Borja, tú juegas a rol también? Sí, yo juego a rol, de hecho, creo que el 90% de las partidas que he jugado las ha dirigido Maika, probablemente. Y
Y a Amos Ritter justo no he podido jugar todavía. Tenemos preparado una partida, pero bueno, la vida adulta, ¿no? A veces dificulta un poco. Tenéis un artículo sí. de Skeletons. ¿Hay algunos otros juegos que tengas en... Bueno, no vamos a hacer spoilers, ¿no? Pero tienes otros juegos del refugio así en el horizonte. No hace falta que digas cuáles, pero... Sí, pues estoy animándome a dirigir, que es una cosa que llevo tiempo queriendo hacer. Y bueno, de hecho tengo por aquí un poco, no sé si se puede ver una cosa que nos mandasteis. Y se puede ver, claro. Y estamos aquí. Fauces del Dragón. Sí, lo hay con ganas. Aquí preparando la partida. Muy bien. Así que nada, esperemos que en no mucho tiempo podamos hacer un análisis desde el punto de vista de una persona que es la primera vez que dirige y también desde el punto de vista de una persona que juega por primera vez a este juego y con una persona que... Es que ese tipo de artículos son necesarios, es que hacen falta. Hacen falta porque es que no hay, sin desmerecer al resto de blogs y de cosas que hacen sus textos que también proporcionan, ¿no? Conocimientos y nos dan a conocer muchos juegos, pero esta parte del hobby que no se ve en los blogs o en las reseñas y tal, me parece súper interesante lo de hacer un análisis de la primera vez dirigiendo. Seguro que hay algún artículo así, ¿no? Pero de esta manera pues no lo he leído nunca. Y vale, bueno, que dentro de la revista, ¿qué tipos de artículos tienen más éxito? Porque tenéis de rol, tenéis de miniaturas, tenéis de juegos de mesa, tenéis de reflexiones. ¿Cuáles habéis visto que tienen más tirón? Pues principalmente lo que más interés tiene son las entrevistas, también porque la gente las comparte mucho más y hemos tenido la suerte de que no nos esperábamos para nada que la gente que lleva años en el hobby que fuese tan abierta y tan amable con nosotros. Entonces hemos podido entrevistar a gente que lleva muchos años y que tienen mucho reconocimiento y lo han compartido. Entonces eso ha ayudado bastante a que se vean. Y lo siguiente sería probablemente el rol. Y el único artículo que llevamos de análisis de miniaturas fue bastante bien también, gustó mucho. Oye, he visto una cosa también en la web, mira, aquí tenéis una cosa que pone jugar es revolucionario. Uh-huh. Cuéntanos un poco. Bueno, eso es Maika quien se nos ocurrió la idea y se puso con ello. Parece una llamada a la acción y además entra y aparece una camiseta que no sé si es real, física o... Seguramente hagamos. Ya hemos hecho pegatinas, así que... Sí, alguna camiseta caerá. Bueno, pues esto, a ver, surge un poco por, no sé, creo que el contexto, ¿no? Del mundo actual. Esto que comentábamos, ¿no? Tenemos no sé cuántos juegos pendientes que queremos probar y no podemos porque el adulting, porque la vida... Y eso que nosotros ni tenemos hijos, ni en ese sentido tantísimas responsabilidades, ¿no? Como igual los contextos de otras personas. Pero aún así es esto de voy a jugar. Igual hablas con personas que no juegan y que sus hobbies son otros y cuando les comentas, oye, pues he quedado hoy a echar una partida o tengo no sé qué día, pues es una partida de rol, que yo es lo que suelo decir casi siempre porque es verdad. Entonces, claro, hay veces que percibes unas miradas un poco de vas a hacer eso, que no estás haciendo nada, ¿no? Un poco esto. Entonces, nació yo creo que un poco de ahí, porque no es la primera vez que pasa, o sea, como un cúmulo, ¿no? Yo creo que fue un artículo con un poco de rabia, un poco de ganas de revolución, de decir, oye, que es que jugar es necesario, jugar es una cosa superhumana y totalmente, vamos, para la vida. De hecho, creo que deberíamos jugar todos los días, que eso parece que cuando llegas a cierta edad ya no puedes jugar a nada y está como mal visto. Entonces nació un poco de ahí, también de que tenemos, no sé, ese derecho a disfrutar, a evadirnos de las responsabilidades, a tener un ratito con nuestros amigos y disfrutar y crear ese vínculo, ¿no? Reforzarlo.
Entonces nace todo muy de todas esas ideas. Un día me senté y dije, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer aquí? y ese la verdad que ha tenido mucha acogida y mucho cariño. Y me alegro un montón porque la comunidad es muy, muy combatiente en ese sentido, ¿no? Por así llamarlo. Sí, que siempre está no mal visto, sino se ve raro, ¿no? Que los adultos juguemos a cosas, pero no se ve raro que me pase 20 horas en el sofá viendo una serie en Netflix, un capítulo detrás de otro, aunque sea muchísimo más pasivo, ¿no? Y a nivel cultural sea equivalente, podemos decir, no sé. Pero sí, pues me encantaría, aquí yo te lanzo la propuesta, que esto se convierta en un artículo o en un manifiesto. Lo de jugar revolucionario, porque yo, si no haces camisetas, quiero una pegatina. Te vaya mirando y digo, ¿dónde la voy a pegar? O sea, ¿dónde la puedo pegar? Fantástico. Y los juegos de rol como forma alternativa de ocio para la población general, ¿cómo lo encajamos? ¿Cómo hacemos esto a través de propuestas como la revista o a través de propuestas como jornadas y cosas así? ¿Cómo hacemos que forme parte del rol del ocio alternativo? No voy a decir mainstream, pero bien visto. ¿Cómo lo normalizamos? Yo creo que la clave está un poco en acercarlo, a no llevártelo a... O sea, cuando lo expliques, que no se explique como nada, no sé, ni como un teatro, porque también hay mucho esta confusión, ¿no? Pero tienes que interpretar mucho. Y igual a una persona novata, obviamente, no creo, no hay mucha gente, yo creo, que le salga de natural ya interpretar en su primera partida y demás. Si es así, ojalá. Pero bueno, yo en mi experiencia, mira, yo la única persona, yo creo, a la que he dirigido que yo no daba un duro fue mi hermano, que le dirigí una partida 1-1, vaya, yo dirigiendo y jugando, que fue la de Fe, que de hecho Fe de Ratas en las Paredes, que a Borja también la hemos jugado juntos. Y ya os digo, no daba un duro y al principio él estaba como más reticente y demás, pero enseguida se metió, lo disfrutó un montón y yo también. Y ya os digo, esa experiencia para mí, el acercarlo de esta manera de venga, vamos tú y yo tranquilamente, que hay confianza, yo te cuento cómo se juega y vamos viendo. Ya está, sin ningún tipo de presión. Creo que igual es un juego algo muy desconocido, también que sabemos que tiene por ahí algún remanente, ¿no? de mal visto y demás, pero yo creo que en parte Stranger Things ha ayudado mucho y otro tipo de series y demás a normalizarlo un poco. Y bueno, obviamente no tengo la respuesta, ¿no? Pero acercarlo con cosas sencillas, propuestas fáciles, propuestas en las que no haya presión, si es posible. Muy bien. Y aparte de este artículo, ¿no? de este manifiesto que vas a escribir probablemente durante este mes que viene. Te voy a decir una cosa, Óscar. Necesitas saber una cosa. Jugar revolucionario, se lo he metido yo a Óscar en el guión así de mala manera, y él no lo sabe porque no le ha dado tiempo a verlo. Es ya un artículo en sí. Perfecto. Claro, claro, entonces, pero bueno, no lo habías visto. Lo primero que tiene que hacer todo el mundo cuando acabe de ver la entrevista es irse directamente a leerse el artículo de Jugar Revolucionario, porque realmente toca la patata mucho. Y no es solo esto de la camiseta, que yo lo he dicho, porque además esto lo he puesto yo en el guión, ¿verdad, Óscar? He puesto ahí. Aparece una. Sí, lo has puesto, pero la camiseta de tal. Sí, lo he puesto, ¿no? La camiseta, pero yo lo que he visto es el logo, además es que lo he visto de refilón. Cuando he minimizado, he dicho, oye, es verdad que estaba ahí puesto eso, pero sí que es verdad que es que no me ha dado tiempo. El adulting que hablábamos. Pues si clicas en la pegatina, digamos, entras al artículo directamente. Pues todo el mundo a ver el artículo en cuanto termine esta entrevista. Y bueno, que aparte de este tema que ya has desarrollado, muy bien, ¿qué otros temas así más roleros, no de ocio en general, sino de más centrados en el rol, qué otros temas te gustaría desarrollar en el futuro? ¿Os gustaría desarrollar en el futuro? Pues no sé si tú, Borja, tienes alguna idea por ahí rondándote la cabeza. Sí, yo estoy preparando varios artículos de opinión sobre el rol concretamente.
Hace poco hice uno que también fue escribí uno que fue un poco polémico, que es el de comprar no es jugar, que también todos los que tengan un poco este tono más, digamos, reivindicativo, van a seguir un poco la misma línea estética de una ilustración sencilla que pueda ser una pegatina y tal. Y eso, hace poco escribí este de comprar no es jugar, en el que critico, entre comillas, porque al final todos lo hacemos. De hecho, me meto en el saco. Esto de tener en la estantería 50, 60 juegos y haber jugado a un 10%, o el comprar por comprar, no solo con el rol. A la balda y a por el siguiente. Exacto. No solo con el rol, de hecho lo comento que en cualquier hobby, en cualquier, ya sea videojuegos, ya sea lectura incluso, cada vez llega un punto en el que compramos más para tener más cosas y acumular, pero luego no tiene ningún valor porque no las sacamos de la caja prácticamente. Entonces todos los artículos que yo voy preparando de rol van un poco en esa línea, aparte de los análisis que hagamos y tal, van a ser más artículos de opinión sobre ese tipo de cosas que no tienen mucho sentido. Sí, también tenemos uno, por ejemplo, que salió hace no mucho, que hablaba sobre de cómo leer un manual de rol casi como una novela, ¿no? Esas sensaciones que ya te evoca un manual, te puede pasar con todo tipo de juegos, vaya. Así por nombrar alguno, a mí me ha pasado últimamente con el de Ratas en las Paredes, con Alegres Forajidos y bueno, casi siempre me pasa con un montón de juegos, prácticamente todos, cuando tienen una escritura que acompaña esa atmósfera que intentan transmitir, cuando las mecánicas abrazan todo ese mundo también ayuda, ¿no? Pero leerlo y a la vez ir imaginando, pues igual alguna partida, igual alguna semilla de aventura, vamos a llamarlo, ¿no? Cualquier idea que esboza tu mente mientras lo estás leyendo, eso ya es un disfrute. Entonces también centrarse en ese punto de, sabemos que el adulting no nos permite jugar a todo, porque la vida es esto, pero bueno, encontrar cómo disfrutar de nuestro hobby de otra manera. De hecho, yo últimamente he estado probando algún jueguito de rol en solitario, por también entender ese punto, ¿no? Nunca había jugado ninguno y me he metido por ahí con un par. Me está gustando mucho, es cierto que es una experiencia muy distinta y que igual necesitas como una chispilla de algo, ¿no? Que te haga ese clic para ir un paso más allá, pues como si tuvieses un máster, casi, ¿no? Pero tú mismo a la vez que escribes y demás. Y creo que yo ahora mismo estoy en ese punto de explorar un poco todo esto que el adulting no nos permite hacer, pero que queremos seguir disfrutando de nuestro hobby. Así que a ver qué sale por ahí. Porque comprar no es jugar, pero leer es jugar. Depende. Sí. Casi, ¿no? Casi. Casi. Yo creo que se toca más con el jugar. Por lo menos imaginan, ¿no? Claro, sí. Preparas la partida, ya estás jugando, sí. Puede ser, ¿no? Sí, te lo estás pasando bien. Volviendo a lo de antes un segundo, a lo que has comentado de cómo transmitir el hobby, yo creo que la mejor forma es hacer proyectos lo más profesionales posible y sobre todo que realmente es un hobby que es perfecto. También hay otras cosas y está muy bien, pero los juegos de rol, por ejemplo, que vienen con miniaturas, tienen todo lo que te puede gustar en un mismo pack. Tienes la parte de montar, con esto doy mucho el coñazo yo cuando me preguntan y tal, pero es cierto, tienes la parte del montaje de la miniatura, luego tienes la parte de imprimir, pintar, y luego puedes jugar con la miniatura que has pintado. Entonces, engloba todo lo creativo y todo lo artístico en un mismo sitio. O ya si hablamos de Warhammer o de pues, pintar tu propio ejército y ir a un campeonato con tu propio ejército. Son cosas que si se transmiten bien a cualquier persona, ya sea más mayor o más joven, pues va a querer hacer, porque va a decir, pues yo quiero tener mi ejército de tal, o yo quiero jugar a este juego de rol porque las miniaturas voy a disfrutar pintándolas y luego jugando, o sea. De hecho, sí, podemos ver los juegos de rol como una intersección de
de muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo a nivel artístico, como lo que estabas comentando antes, ¿no, Maika? De que puedes leer un libro de rol como si fuera algo de literatura, pues puede ser tanto la estética de las ilustraciones, la maquetación, la ambientación, que nos da mucha información también, ¿no? De cómo se desarrolla el juego, de cómo se debería ver o cómo se propone que se vea en tu cabeza, que tú te lo imaginas, ¿no? Porque aunque sean juegos completamente distintos, las fauces del dragón te lo imaginas de una forma, World of Fantasy te lo puedes imaginar de otra. Cada juego tiene su estética, ¿no? Que en la cabeza de cada uno, pues que al final tú te imaginas Goku en todo, bola de dragón, pues vale, o todo Claro. en tu cabeza, pues también vale, ¿no? Pero a nivel, como fenómeno artístico y no solo lúdico, pues el rol también tiene ese valor, ¿no? Y creo que vosotros también ponéis en valor todo esto que estoy diciendo, tanto de las miniaturas como a nivel literario y todo eso. No he hecho ninguna pregunta, pero sí queréis comentar. Gracias por que te ha salido el corazón, se ha notado. Gracias, y bueno, es lo que intentamos. Es lo que intentamos, que la gente conozca más el hobby y que sepa que hay otras formas de disfrutar y de pasar una tarde con tus amigos, y no la típica sobremesa en la que se acaba la conversación. Pues si llevas un juego de mesa o un juego de rol, pues puedes seguir disfrutando con tu familia o con tus amigos, y no tiene por qué acabarse si te apetece seguir. ¿Qué importancia le dais vosotros a la mezcla de disciplinas artísticas, arte, literatura, la parte lúdica de los juegos, todo lo que... ¿Qué importancia le dais a que no solo los juegos de rol, sino este hobby en general que aúne tantas disciplinas artísticas? Yo creo que eso solo hace que... Lo único que consigue es que crezca. Si yo mezclo un juego de rol con un juego de mesa, pues igual lo que consigo es potenciar seguramente varios de los aspectos, igual mecánicas, igual la parte visual, y esto incluso puede ayudar a que se acerque a más personas. Que igual a alguien le dices, oye, vamos a jugar este jueguito de mesa, y en realidad es un juego de rol disfrazado de juego de mesa y tienen su primera experiencia de rol, no lo saben. No sé, yo creo que muchísimos juegos de rol beben de literatura, por ejemplo, que comentamos, de arte. Por ejemplo, hace poquito he visto un juego que bueno, es que no quiero decirlo mal, entonces me lo voy a decir. No sé, tiene obras artísticas como ilustraciones, las han cogido porque tienen derechos libres y demás, los cuadros, literalmente, pero es una pasada, porque ya solo incluyendo eso te evoca una atmósfera súper oscura, súper opresiva y demás, pero es esto, esa intersección, ese mezclar, lo único que da es riqueza, vaya, o al menos esa es mi forma de verlo. ¿Y qué papel tiene en el pensamiento crítico independiente de la sociedad, ¿no? ¿Qué papel tienen propuestas como vuestra revista? ¿Cómo influye esto? O sea, es una pregunta muy abierta, ¿no? Pero ¿de qué manera influye, como lo que hablábamos al principio, ¿no? ¿Qué impacto queréis tener en la gente a nivel de pensamiento crítico, a nivel de acercarse al hobby también y todo eso? Bueno, pues al principio de todo, yo personalmente no tenía ninguna esperanza de que a alguien le importase lo que estábamos haciendo, pero la intención es la misma que la del principio, de intentar eso, vamos a decir, naturalizar un poco el hobby, porque, por ejemplo, pues con gente un poco más mayor, gente como mis padres, todavía digamos que el rol tiene una connotación bastante negativa por algunas cosas que pasaron en los 90, ¿no? Y ellos mismos, cuando yo les dije, voy a jugar a rol, como que me dijeron, pero ten cuidado, eso... Entonces... ¿Qué necesidad tienes? Claro, exacto. Entonces, lo que buscamos es que sea considerado un hobby más. Como mucha gente llega a casa y se pone a jugar al FIFA, pues puedes ponerte a jugar un juego de mesa en solitario, o puedes ponerte a pintar miniaturas, o igual que mucha gente pinta lienzos, pues es naturalizarlo lo máximo posible, y que la gente vea que no somos... Me acuerdo mucho de Ángel Giraldes, que estuvimos con él en Freak Wars, que decía que
hacer entender a la gente que no somos 4 locos en su casa que no quieren salir y estamos encerrados pintando. Pues un poco eso, no somos gente normal y que nos gusta Sí, por la parte del rol yo creo que hay un poco de labor en quitar lo elitista y entenderme con esto, y es que hay muchísimo juego indie muy bueno, muy potente, con mucho potencial al menos, juegos menos conocidos que creo que necesitan pues como un poquito esa oportunidad, ¿no? Y es verdad que estamos como muy metidos en todo lo que son las novedades, y igual sale un juego también que tiene su publicidad y demás, pero es más chiquitín y pasa más de largo, ¿no? Entonces ese elitismo, intentar eliminarlo un poco y que no nos dé miedo probar cosas que igual se salen de nuestra zona de confort a nivel de rol, de juegos de mesa, de lo que sea. Intentar, pues eso, nosotros hablamos desde nuestra experiencia y nos gusta probar todo lo que llega a nuestras manos precisamente para esto, ¿no? Para contar nuestras sensaciones y para que se vea que no tiene por qué darte miedo, ¿no? Simplemente, pues igual al principio te sientes un poco desubicada y ya está, no tiene más. Bueno, y desde agosto, ¿qué acogida ha tenido la revista? ¿Habéis tenido un crecimiento exponencial o empezasteis fuerte y se ha mantenido? ¿Está creciendo poquito a poco? ¿Cómo veis la cosa? Pues la cosa parece que va bastante bien. Y cada vez nos escribe más gente, cada vez quiere colaborar más gente con nosotros para mandar sus artículos. También eso es lo que hemos dicho de personas que quieren dibujar, que quieren ilustrar. Y también hemos recibido, han contactado con nosotros algunas editoriales para proporcionarnos sus juegos y que les analicemos. Y también las miniaturas, por ejemplo, desde Epica Tales nos mandaron la miniatura de la primera que hicieron, que tiene una historia como muy bonita detrás. Y parece que a la gente le gusta lo que hacemos y nosotros en lo que a la gente le guste, pues vamos a seguir con ello. ¿Os veis continuando este proyecto entonces durante mucho tiempo, todo el que podáis, no? Sí. De momento hasta que el cuerpo aguante, ¿no? O la cabeza, lo que sea. Pues me alegro mucho, la verdad que es una propuesta fantástica. De hecho, lo que comentabas de los juegos indie, hace 2 días había estado leyendo en Blue Sky una movida de que es que no se suele hablar mucho de los juegos indie, pero es que también es que hay muchísimos, entonces es normal que además el alcance que tienen es el que tienen, por eso son indies, entonces es normal que ni te enteres de que están ahí. Entonces que haya una revista, un grupo de gente que esté reseñando este tipo de juegos, incluso ya sean juegos que ha sacado alguien en su casa y la maqueta no sé qué, o juegos que haya producido que haya traído una editorial, que sean también muy poquito conocidos, tal, porque claro, si traes la enésima suplemento de Pathfinder, todo el mundo ya sabe lo que es y no hace falta nada de publicidad y ya lo tienes ahí. Pero si traes, yo qué sé, cualquier juego de estos indie que no conoces, pues sí que necesita un poquito más de fondo y está muy bien que haya propuestas como la vuestra. Bueno, y si hablas de algo mainstream como Stranger Things, ¿no? Y tal, al menos, ¿sabes? Lo estás haciendo desde un enfoque totalmente diferente, ¿no? Que creo que, no sé, que es muy interesante, ¿no? Buscar el equilibrio, ¿no? También entre unos títulos y otros y unos, ¿no? Licencias o lo que sea. Yo, fíjate, cuando nació el refugio, creo que en las primeras TDN que fuimos, alguien llegó al stand y estando en el stand estaba allí como diciendo, pero ¿esto qué es? No sé qué. Creo que era un chico de Málaga que después ha ido visitando siempre y siempre se acercaba y decía, esto me encanta, no sé qué, no sé cuánto. Y que se compraba incluso algunos juegos me encanta la estética, me lo llevo. No sé qué. Y luego, pero era la propuesta y al año siguiente venía y decía, pero esta propuesta, no, esto no lo he visto antes. No sé qué. Y bueno, no sé si fue él, pero iba un poco en esa línea u otra persona, ¿no? Y me acuerdo que nos decían, es que soy un soplo de aire fresco para el rol en España y tal. Y a mí me da un poco esa sensación misma, ¿no?
esa misma sensación, que habéis entrado ahí como con una personalidad bien planteada y bien plantada y cuando entras en la revista ves cosas que te interesan. Creo que hay que apuntarse a la newsletter para tenerlo presente, que no se te pase, ¿no? Y que te llegue al correo y demás y vayas recurriendo a volver a la revista, pero bueno, también estáis muy presentes en redes y creo que la comunicación está muy bien enfocada también y yo, vamos, enhorabuena porque es de estos artículos que te apetece parar a leértelos, cogerte el café y leértelos disfrutando, ¿no? No es la reseña que lees para a ver si me interesa o no me interesa este juego. No. Lo lees desde otro espacio más de lectura que es muy guay, la verdad. Muy Qué guay, pasada. la verdad. Y pues, muchísimas gracias, Antonio y Óscar, porque se ha encantado, que nos alegramos mogollón, vaya. A vosotros por dejarnos este ratito de vuestro adulting para hablar con nosotros. El adulting de Borja es pintar miniaturas, que es lo que no le deja hacer otras cosas. Bueno, si veis, hago un poco de todo. Todo lo que sea un poco. Bueno, vamos a dejar aquí abajo en el recuadro de la descripción todos los enlaces, ¿vale? Para que podáis encontrar la revista, para que os suscribáis a la newsletter, para que veáis las cosas que hace Borja, para que leáis los artículos de Maika y, bueno, para que disfrutéis de esta revista, que a mí me queda todavía mucho por disfrutar porque ni siquiera he leído el de Jugar el Revolucionario, que lo voy a leer ahora antes de acostarme. Y lo dicho, ¿también ¿no? ha participado en la Folklore Roll Jam? Sí. Con una propuesta súper chula, una aventura para World of Fantasy, con unas ilustraciones también de Borja, que ahí está también. He dicho lo del adulting de coña, lo de las miniaturas, sí. pero ya sé que tiene el plano artístico bien potenciado y también muy chula la propuesta. Eso es importante esa también. Aventura. También estaría bien que hablaseis en la revista de las jams, las cosas, los eventos que se hacen en esto, porque el refugio todos los años hace la Folklore Jam, en febrero todos los años se hace el certamen de jugando rol en solitario, en fin, el refugio siempre participa, hay muchísimas jornadas online, todas esas cosas. Yo creo que en vuestra revista también puede ser un sitio de encuentro, ¿no? Para toda esta gente que busca un hobby más participativo, que creo que es lo que vosotros queréis lanzar, ¿no? Y pues sí. Yo creo que yo no tengo nada más que decir porque yo hablo muchísimo. Yo creo que no he parado de hablar desde que me he sentado, así que si queréis decir algo más antes de que os digamos adiós, aquí tenéis vuestro espacio. Me gustaría apuntar que el juego con el que me he trabado antes es Sorgin Keriak, que tiene cuadros de Goya, ¿vale? Por si a alguien le interesa y le llama la atención todo ese tema. Yo me le he echado un ojo de momento por encima y tiene muy buena pinta, simplemente porque como me he trabado, pues ahí está. Y bueno, agradeceros muchísimo pues esta primera entrevista desde el otro lado y bueno, creo que no hemos respondido antes del todo a vuestra pregunta de qué le diríamos a alguien que entre en la revista y demás. Yo le diría que buscase el título que más le llame, que más le apele personalmente, porque es verdad que no solemos poner, no sé, Skeletons Analysis, ¿no? Por poner un ejemplo. Siempre damos algo más, como un breve eco de lo que puede ser el artículo y es precisamente con esta idea de, oye, ¿qué te apela, ¿no? ¿Qué te llega, qué te toca? Y dices, igual no entro aquí. Un poco eso, que explores un poquito la web y que le eches un ojo, y esto te lo digo a ti, Óscar, ya que vas a tener esa oportunidad. Claro, luego, por ejemplo, intentamos poner títulos que no sean nada sensacionalistas, por así decirlo, pero, por ejemplo, el de Juan Gómez Jurado, el escritor, le entrevistamos hace unos meses y el título del artículo es Juan Gómez Jurado, el ladrón que no molaba. Y es porque él está muy vinculado al mundo del rol. De hecho, hablamos mucho sobre el rol y nos habla sobre su primer personaje, que era un ladrón y que él se le imaginaba como Han Solo, pero que en realidad no molaba, que como que se parecía más a Jar Jar Binks. Entonces, los títulos siempre tienen como un pequeño guiño al propio artículo que creo que le puede llamar la atención a mucha gente. Sí, estoy de acuerdo. Muy bien, pues Antonio, Borja,
Maika, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ir cerrando ya. Y lo dicho, mirad en el recuadro de descripciones que tenéis los enlaces para la revista. Y seguimos aquí en las sesiones junto al fuego. Si salís ahí fuera, cuidado, taparos, que hace mucho frío por la noche, llevaros una antorcha para el camino, que es peligroso. Y pues nada, hasta la próxima y muchas gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias. Muchísimas gracias.